Bueno, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Fútbol Neto, episodio número 37. No me voy a demorar, porque el señor Sarinelli me dijo el otro día, no, mucha presentación. Así que acá estamos, con Manu Simón. Hoy lo hago rápido, hoy me enojé. Estamos llegando a nuestras edades. Yo ya llegué bastante, ¿no? Manu Simón, que nunca vamos a llegar a esa edad. El señor Pablo Sarinelli. Y tenemos un tremendo invitado que también hace rato que teníamos ganas y la verdad que es un lujazo para nosotros. Otro que uno lo ve y ya se da cuenta que estamos viejos, Pablo, nosotros. Pero bueno, el señor está impecable. No, él es más grande que yo. Bueno, pero está impecable. Ojo. ¿Sí? Bueno, en mi caso, peor todavía. Martín Anselmi, Martín, gracias por venir. Hola, ¿qué tal, chicos? No, un placer haber sido invitado y estar acá con ustedes. La verdad que para nosotros es un gusto siempre hablar con entrenadores y sobre todo en tu caso, que sos de los que uno, creo que en el caso de los tres, seguimos hace bastante y siempre nos parece interesante tu forma de trabajar. Y Ahora, otro Jorge que cayó en el vicio competitivo del pádel. mirá, viste, ahora hay una efervescencia. Ahora me gusta más la otra. Tremendo. Muy bien, Martín, muy bien. Ahora sí. ¿Sabes que hay mucha gente del ambiente del fútbol Sí, que en algún momento era el golf, ¿no? Ahora es el pádel, que me resulta más cercano, más interesante y más divertido. Bueno, hablando de pádel, no sé si lo practicarás, pero yo lo que te iba a preguntar es ¿qué hace Martín Anselmi cuando no está dirigiendo? ¿Cómo seguís? Obviamente que aprovecharás para descansar y todo, pero digo, ¿cómo seguís capacitándote, formándote? No, a ver, realmente no, por suerte no me pasó mucho estar sin dirigir. En los últimos 7 años de mi vida siempre estuve trabajando. Y ahora con esta aventura de no estar dirigiendo, realmente parece que te sobra el tiempo, pero no te sobra. Es decir, no me alcanza primero porque intentás hacer todo lo que no podés hacer cuando estás trabajando, que en mi caso el hecho de estar fuera del país casi siempre o siempre me impidió disfrutar de muchas cosas de la Argentina, de mis amigos, de mi familia. Y después dedico mucho tiempo a mí mismo, dedico mucho tiempo a entrenar, a seguir practicando el idioma, el inglés en este caso, que por ahí cuando estás trabajando lo haces, pero lo haces esporádicamente. Acá lo puedes hacer con más intensidad. Jugar un rato al pádel también. Cuando llegué, mis amigos estaban en el boom del pádel. Ahí habían sacado un día a la semana 3 canchas e inventaron un torneo, entonces me sumé al torneo y los jueves juego al pádel con ellos. Y ya que iba los jueves a jugar al pádel, me metí en clases de pádel otro día, pero no por algo sino justamente para eso, para dedicarse a uno mismo. También darle mucha importancia a mis hijos y a mi familia. Los voy a buscar al colegio todos los días porque es algo que no hago nunca. Entonces me gusta caminar y poder ir a buscarlos caminando y llevarlos caminando y disfrutar un poco del barrio también, que es algo que siempre que estoy en Argentina me gusta hacerlo, ¿no? Me gusta volver a los orígenes y caminar bastante el barrio. ¿Mirás de todo? O sea, ¿mirás más cuando estás acá fútbol argentino? No, con relación al trabajo, bueno, ahora estoy en un proceso, el primer mes creo que fue un proceso de dedicarme 100% a este tipo de cosas y ya después sí, a ver, me gusta deconstruirme, ¿sí? Intentar repasar procesos. Ahora lo que estamos haciendo es, en este caso, estoy revisando la metodología o todos los entrenamientos de Porto, ¿sí? Los de Independiente del Valle, Cruz Azul, Unión La Calera ya los tenía hechos y ahora estoy revisando todos los de Porto uno por uno. Me encuentro con cosas, te va disparando cosas, me encuentro con un entrenamiento, digo, ¿por qué hicimos esto? Voy a ver a la semana el microciclo que hicimos eso, contra quién jugábamos, ver cómo entrenábamos, ver las intensidades, ver qué no me gustó. Aparecen cosas que no vi en su momento que no me gustaron o cosas que me gustaron. También intentando de construir un poco, no sé si el modelo de juego, porque al final uno tiene una esencia y un modelo de juego en el cual creo, entonces es difícil no hacer lo que uno cree. Pero sí por ahí intentar encontrar nuevas formas de aplicar, de enseñar. Miro fútbol, algo que no te permite mucho en la profesión cuando estás trabajando. Evidentemente cuando trabajé en México conocía todo del fútbol mexicano porque te va llevando a eso. En Portugal me pasaba lo mismo. Bueno, en Europa consumí mucho más el fútbol europeo, cosa que de este lado del mundo y sobre todo en México era complicado por los horarios. Pero sí me gustaba ver Conference League, Europa League, Champions League, diferentes ligas para entender a ver qué es lo que se estaba haciendo
más de cerca. Además te agarran un horario bueno, un horario a la hora de la cena, entonces podés ver varios partidos seguidos o en simultáneo. Pero bueno, ahora estoy en eso, estoy repasando el proceso de Porto. Pues me volví creativo de vuelta, hacía mucho que no dibujaba ejercicios o cosas, entonces digo, este ejercicio, ¿por qué lo hicimos así? Si lo combino con este o con otro puedo en una misma sesión trabajar 3 conceptos al mismo tiempo. Y también hablar un poco de eso, ¿no? De cómo aplicar, al final nosotros tenemos una forma de jugar donde el futbolista tiene que interpretar el juego, y a veces creo que cuanto más simple uno puede enseñar eso de interpretar el juego, mejor es. Y creo que en eso también estamos, en esa búsqueda de resumir absolutamente todo a lo más simple que se pueda. De alguna manera, Martín, en poco tiempo dirigiste en 3 secciones de fútbol con inversiones muy diferentes. Sudamérica, Centroamérica, México, que es una liga económicamente poderosa, y Europa, que es un escalón o un par de escalones más en cuanto a inversión. ¿Hasta qué punto eso lo viste reflejado en los futbolistas que vos entrenaste, en el nivel de juego? También conectando con las exigencias físicas, la demanda técnica, ¿hasta qué punto notaste esas diferencias de 3 jerarquías diferentes, por decirlo? Yo creo que primero hay que hablar de culturas, ¿no? Son culturas diferentes, y no por el hecho de un equipo estar en Sudamérica, el otro en Norteamérica, u otro en Europa. Hablamos de culturas en cuanto a que el futbolista por ahí es mejor en cuanto a lo cognitivo, sino estamos hablando de culturas, de hábitos diferentes por el país en sí. Argentina no tiene los mismos hábitos o la misma esencia que España. Somos diferentes en muchas cosas. Capaz que con España somos más cercanos, pero con otro país no. Entonces yo creo que al final lo primero que uno encuentra como diferencia es la cultura de cómo se vive en diferentes países. En este caso también diferentes continentes. Entonces, a partir de ahí uno empieza a evaluar las diferentes situaciones de su metodología para ver cómo aplicarlas en función a la cultura o a los hábitos que tienen, y después, evidentemente, llevarlos también a nuestros hábitos. Creo que en Ecuador nos tocó trabajar mucho más por ahí la parte de acompañar a los chicos al primer equipo, de esa parte psicológica de estarles encima, de trabajarlos, de entender, de hacerles entender qué tan importante es por ahí prepararse para lo que viene, porque evidentemente son chicos que van a dar el salto en algún momento. Entonces nuestra intención como cuerpo técnico no era solo ganar, obviamente que es la de todos, sino que a su vez preparar a esos chicos para que cuando peguen el salto, ya sea a Europa o a una liga superior o a un fútbol superior, no los tengamos de vuelta tan pronto, que era un poco lo que pasaba con los futbolistas del Ecuador. Entonces ver a Moisés Caicedo como embajador en Inglaterra, Hincapié ahora en Inglaterra, Pacho en Paris Saint-Germain, y se fue a la Minda con nosotros también, se fue Kevin Rodríguez a Bélgica, se fue Medina también, entonces Kendry Páez ahora que está en Estrasburgo. Entonces esos chicos, nuestro objetivo era que se consoliden, entonces prepararlos para lo que viene. Y yo creo que al final cuando vos trabajás internamente, estando en Independiente del Valle, como si estuvieses en el Real Madrid, al final eso no nos cambia. Entonces cuando estás en un club como de mayor envergadura, para vos en tu dinámica de trabajo sigue siendo la misma. Y eso le viene bien por ahí al chico que el día de mañana va a estar en una dinámica de esa. Hoy nosotros yo no noto diferencia en cuanto entrenábamos en Independiente del Valle o en Porto. En ese sentido, en nuestro día a día no noto una diferencia, de hecho, ni cognitiva, ni de hábitos, ¿sí? Porque nuestra forma de entrenar era la misma, de esa rutina de ir al gimnasio, de pasar por el video cuando haya que pasar, de entrenar a máxima intensidad, de volver al gimnasio cuando termina de entrenar, para trabajar más específico cada uno. Eso lo pudimos lograr en todos los clubes. Después, cognitivamente yo no creo que el futbolista, porque está en Europa, entiende más el juego que el que está acá. Yo eso, no veo... eso justamente quería preguntar, yo eso, no porque veo... aparte mencionaste casos de futbolistas
Hincapié, Moy Caicedo, Kendry Páez, alguno Pero más al porque- pasar, pero que interpretan muy bien el juego. Porque entiendo que no tiene nada que ver dónde están jugando, entiendo que tiene que ver quién lo formó a cada futbolista y cómo se formaron durante el desarrollo. Entonces hoy Moisés Caicedo, cuando nosotros lo recibimos en el primer equipo con 18 años, tenía un montón de trabajo ya hecho en la formativa de Independiente del Valle que había poco que explicar, o no sé si poco que explicar, sino adaptar lo que él ya había aprendido al fútbol profesional y darle más herramientas, obviamente. Entonces al final creo que tiene que ver con eso, con cómo está formado el futbolista. Evidentemente hay ciertos procesos o ciertos proyectos en Europa que forman al futbolista y lo preparan para interpretar el juego, por decirlo de alguna forma. Pero no el hecho de estar en Europa o en América lo lleva a que el jugador cognitivamente, o por lo menos a mí, en lo que nosotros vivimos, no vi una diferencia cognitiva. Sí hay una diferencia técnica, eso es evidente. El tono del pase es diferente, la velocidad con la que circula la pelota es diferente. ¿Por qué? Porque el espacio que hay para jugar es diferente. Entonces, vos jugás en Portugal en 25 o 30 metros y por ahí en México tenés momentos donde jugás hasta en 70, 50 metros y hay mucho espacio para conducir, para encontrar ciertas ventajas que allá es más difícil de encontrarlas, porque tenés que resolver muy rápido en poco espacio, en poco tiempo. Entonces el futbolista se tiene que preparar para eso. Si no se prepara para eso durante el entrenamiento, no lo va a conseguir. Entonces ahí los controles y la velocidad con la que se mueve la pelota, creo que ahí sí noté cierta diferencia. Bueno, yo me quedé pensando en esto del futbolista que tiene, digamos, porque vos decías, entrenaba igual, Independiente del Valle o a Porto, y en cómo el futbolista recibía esa información. Ahora, ¿qué te sorprendió sacando el futbolista sudamericano, que en Portugal hay cada vez más, y obviamente el europeo? Digo, ¿qué es lo que a vos te sorprendió o qué es lo que te llevaste de ese proceso en Porto? ¿En cuanto a qué? No, en general, digo, en cuanto a lo que vos sentís, vos decías, yo soy de analizar mucho, de mirar entrenamientos y decir, bueno, esto lo hubiera hecho de otra manera. Hoy a la distancia uno siempre, cuando pasa el tiempo, va analizando todo de forma diferente. ¿Cómo analizás ese paso por Porto? En un contexto que era difícil, ¿no? Se había ido un presidente que estuvo 40 años. Uh-huh. Evidentemente había una apuesta de Vilas-Boas, porque hay un perfil después muy parecido, en Farioli, por ejemplo. Sí. Sí, a ver, yo creo que nosotros llegamos en un momento a un club muy grande, con un presidente prácticamente recién electo o en su primer año de mandato, donde esa autoexigencia que también tiene André con él mismo, y esto lo hemos hablado yendo a cenar, mano a mano, de él querer construir ese Porto, el mejor Porto de la historia, sabiendo que está reemplazando, como vos dijiste, a un presidente que viene a ganarlo todo. Es el presidente más ganador de la historia del fútbol, no solo de Portugal, sino sí, del un fútbol. caso único, o sea, porque Entonces, Pinto da Costa estuvo 40 años. Eso inconscientemente lo tenés sobre tu espalda, esa presión o ese legado que te deja el presidente anterior. Y yo creo que nosotros llegamos a la mitad de una temporada que por ahí no venía resultando como se esperaba. Y bueno, intentando dar toda esa energía con la que nosotros llegamos, yo creo que me gusta hablar de las curvas de aprendizaje, porque esa reflexión me la dejó Porto. A veces cuando uno llega a un plantel con el proceso ya empezado, que pasa constantemente, es difícil ingresar a un equipo por lo general de cero, siempre, porque por lo general uno llega a un equipo porque un entrenador salió, porque no están las cosas bien, es difícil que se den los timings de empezar de ser una pretemporada. Entonces creo que cuando uno entra a un equipo y sobre todo luego de la mitad de la temporada, la curva de aprendizaje del futbolista va decayendo porque está con toda la temporada encima. Y creo que cuando llega un entrenador nuevo, mueve esa energía, algo despierta. Esto está evidenciado que siempre con la llegada de un entrenador nuevo, un equipo, porque al final el que no juega dice, bueno, ahora puedo tener la oportunidad de jugar, entonces el que juega tengo que demostrarle a él también que yo por algo juego.
Entonces empieza a generar esa energía en el entreno y esa intensidad, están todos alerta porque hay alguien nuevo al quien conquistar. Entonces yo creo que esa curva de aprendizaje, si no te acompaña la suerte al principio, porque dependemos de la suerte, porque cuánto puedes modificar vos un equipo en una semana de trabajo o en 3 días de trabajo. Entonces si esa curva de aprendizaje no la acompañás con un impacto a nivel resultado, cae del todo, porque dice, bueno, si no nos pudo sacar con el anterior estábamos mal y este tampoco no nos pudo sacar, ¿qué nos queda? Entonces creo que nosotros en Porto intentamos todo el tiempo contagiar esa energía, de decir, bueno, la temporada no está terminada, es cierto que es muy difícil ser campeón porque allá es una liga de 3 equipos donde Sporting, Benfica y Porto son los 3 candidatos al título y donde perdés un partido y ya esos 3 puntos es un montón, porque casi nadie deja puntos en el camino. Entonces, entendiendo que iba a ser difícil el objetivo máximo, que es ser campeón, también prepararnos para la temporada que sigue. Y prepararnos que todavía está esa, no sé cómo llamarlo, porque es una situación híbrida la del Mundial de Clubes. Entonces, llegar lo mejor posible al Mundial de Clubes. Nosotros nos tocó llegar, competir a los 3 días, competir cada 3 días. No hubo tiempo para trabajar las bases de nuestro modelo de juegos. Había que corregir compitiendo. Y creo que lo hicimos bien a nivel competitivo, porque al final, quitando el Mundial de Clubes, nosotros ganamos mucho más de lo que empatamos o perdimos y terminamos ganando los últimos 3 partidos del campeonato y terminamos bien la temporada en la medida de lo que se podía, porque también salieron jugadores que para nuestro modelo de juego, como Nico González, por algo en Manchester City se lo estaba llevando a suplir a Rodri, un Balón de Oro. Entonces nosotros creíamos en Nico, un jugador de juego posicional, que podía pararse en la mitad de la cancha y darnos un montón de herramientas. Un chico que habla español también, entonces creo que iba a ser, siempre nosotros nos gusta tener 2 o 3 entrenadores dentro del campo de juego a los que les transmitís una idea rápida y la pueden resolver porque tienen ese entendimiento. Entonces nosotros creíamos que Nico iba a ser un jugador fundamental para nuestro modelo y para nuestro proceso. Salió Nico, salió Galeno, que al final era uno de los chicos con más impacto a nivel gol o asistencia, de un día para el otro, y bueno, cerró el mercado de pases, no los pudimos reemplazar, no hubo la calidad suficiente para reemplazarlo en tan poco tiempo. Los equipos también juegan con tu desesperación de saber que vos estás desesperado por contratar porque te quedan 48 horas para que cierre el mercado de pase, entonces los valores no son los que uno puede pagar. Y nos pusimos a construir un poco la temporada siguiente, sabiendo que iba a ser muy dura lo que nos tocaba enfrentar. Y después intentando un poco también, bueno, nosotros teníamos un plan para la siguiente temporada a nivel sistema, intentar modificar algunas cosas. Nosotros al principio, y perdón si me extiendo en la respuesta. No, pero está hay bueno. Tiempo de sobra para eso. Te lo cuento. Nosotros llegamos, intentamos seguir jugando con esa línea de 3 que veníamos jugando en Cruz Azul, porque entendíamos que nos teníamos que hacer fuertes a la hora de competir. Sabiendo que íbamos a modificar en algún momento de por ahí no hacerla con 3 centrales, sino hacerla con 2 centrales y un lateral, para por momentos construir con 4 y que ese lateral pueda jugar en salida de 4 y colocar extremos. Entendíamos que de principio no teníamos extremos puros en el plantel para jugar y lo queríamos hacer por ahí para la siguiente temporada. Entonces nosotros veníamos armando documentos para poder armar diferentes sistemas y diferentes formas de afrontar diferentes partidos, sea con 3, sea con 4, sea con un rombo adentro, con un cuadrado, con un extremo y 2 interiores y un medio centro. Entonces estamos buscando esa versatilidad dentro del plantel y muchos de los chicos que llegaron ahora a Porto, nosotros tuvimos incidencia en elegirlos. Entonces sabíamos que nos faltaban esos interiores profundos, por ahí como hoy lo de Fronhold, un chico que otro chico que trabajó con nosotros en Independiente del Valle está trabajando en Copenhague y nos dijo por qué no miran a Fronhold y ahí lo empezamos a seguir. Entonces hay muchas situaciones que nosotros veníamos con ganas de construir, para construir de nuevo, pero necesitamos esa pretemporada y necesitamos, sobre todo el futbolista también, porque yo creo que si hay algo que quiero resaltar es que el futbolista se entregó al máximo con nosotros, eso no tenemos reproches. Ellos intentaban, ellos querían, ellos trabajaban, ellos evidentemente se enojaban, me escuchaban, charlábamos lo que había que hablar muchas veces,
me tocó tener mucha charla individual con los jugadores para poder desbloquear esa cabeza que estaba por ahí en un momento donde quería las vacaciones. Y habíamos logrado llegar a la final de época, como le dicen ellos, a la temporada. Y creo que el Mundial de Clubes era un arma de doble filo en ese sentido. Sabíamos que no había vacaciones suficientes, que tenían una semana de vacaciones, porque nosotros decíamos vamos a prepararnos bien porque Palmeiras viene de competir y no paró, y el Palmeiras había gastado 100 millones de dólares en el equipo que había armado, entonces nosotros necesitamos parar lo menos posible para poder prepararnos para Palmeiras. El jugador quería tener más vacaciones, lógicamente, porque en Europa vienen de toda la temporada. Dijimos que las vacaciones se las íbamos a dar luego del Mundial de Clubes porque se las merecían. Y bueno, creo que a ese punto no llegamos. Competimos con Palmeiras, para mí espectacular. O sea, nos llevó a los límites Palmeiras y nosotros lo llevamos a los límites a Palmeiras en un partido que nos costó desde la velocidad y desde la intensidad, porque es un debut en un Mundial de Clubes y ustedes saben cómo el equipo sudamericano quería competir y mostrarse contra el europeo. Y bueno, creo que después el desenlace está ahí. Nosotros, o por lo menos en lo personal, hay cosas para mejorar, creo que debo mejorar como entrenador, que las voy descubriendo a medida que voy analizando el proceso. En Scouting, Martín, uno de los fundamentos que más se utiliza es tratar de la interacción, dirección deportiva, presidencia, propietario, como quiera llamarle, y entrenador, eliminar el sesgo del futbolista que el entrenador ya dirigió. Porque a veces pasa que el entrenador, por confiar en un jugador que ya conoce, termina ignorando de repente otro espectro. Entonces eso debiese estar por lo menos en los elementos a analizar. Sin embargo, para vos, en varios casos eso ha sido determinante. Lolo Faravelli, de hecho, ha sido uno de tus entrenadores en el paso de Cruz Azul. ¿Cuánto sentís que acorta en algo tan fundamental para tu modelo de juego, que es la interpretación, que tener futbolistas que ya conozcan tu modelo y que lo interpreten de manera comprobada, ¿no? No, a ver, creo que es importante. Cuando a nosotros nos tocó volver a Independiente del Valle, Yunque, Segovia, Pellerano, Faravelli, Chávez, no me acuerdo, no me quiero olvidar de nadie, no, porque Sornosa no lo habíamos tenido, a Matías Fernández lo trajimos nosotros, Moisés Ramírez, son todos chicos que ya habían trabajado con nosotros en el 19-20, entonces al final era recordar un poco lo que nosotros veníamos trabajando y creo que eso nos aceleró todo el proceso. Yo creo que si hubiésemos llegado a Independiente del Valle y no estaban esos jugadores, no creo que hubiésemos conseguido el éxito que tuvimos, porque sin lugar a dudas ellos al ya estar cognitivamente estimulados en cuanto a lo que nosotros hacíamos, nos aceleró todo el proceso. Después creo que la importancia de Lorenzo en Cruz Azul un poco va de la mano con eso. Nosotros cuando llegamos a Cruz Azul, ahí Iván Alonso, que es el director deportivo, él me decía que en un primer mercado de pases intentemos traer jugadores específicamente del modelo, pero que a su vez si tenía un jugador que podía acelerarme el proceso para poder ayudarnos desde adentro a contaminar o a contagiar, mejor dicho, a contagiar nuestro estilo de juego, sin lugar a dudas es una herramienta muy poderosa, porque al final tenés a alguien dentro de la cancha que ya entiende hacia dónde vas, entonces te ayuda a no solo en el partido, sino en el entrenamiento. Cuando vos estás haciendo un ejercicio, por ahí ese futbolista ya lo hizo, entonces ahora nos va a pedir esto, tenemos que hacer esto para que fluya mejor, y eso pasa después también por ahí, supongo en alguna charla entre los jugadores, cuando tengo que hacer esto, y por ahí jugadores que ya estuvieron con vos y que ya conocen lo que vos necesitas, te pueden ayudar también. Entonces, para mí es importante. Después, evidentemente nosotros los entrenadores no vamos a tener en todos los trabajos jugadores que ya entrenamos, pero por eso nuestro trabajo es tratar de inculcarle una idea a todos los futbolistas. Pero cuando tenés futbolistas que vos ya trabajaste, nosotros en Independiente del Valle nos trajimos a Mati Fernández de Calera, porque sabíamos que era un carril que podía hacer absolutamente todo lo que nosotros queremos y ya lo había trabajado, entonces ya entiende cuándo tiene que venir bajo, cuándo tiene que ir alto, cuándo atacar una profundidad, cuándo ir por dentro, cuándo descender, cuándo llegar al otro lado.
Y eso, sí, para mí es sumamente importante. Martín, ¿qué conclusión sacaste o qué pudiste reflexionar del Mundial de Clubes como torneo, más allá de tu experiencia en Porto? Me interesa saber qué pensás vos del Mundial de Clubes, habiéndolo vivido y sufrido quizás, por lo que decías recién, pero ¿qué pensás? ¿En 2029 se va a volver a hacer? ¿Crees que es positivo para el fútbol? ¿Le resta al futbolista? A ver, creo que es compleja la respuesta, porque por un lado, a mí me gusta ese tipo de torneos. Yo la Leagues Cup con Cruz Azul la disfruté muchísimo. A mí el hecho de estar en otro país, con el plantel, entrenando todos los días en esa convivencia, a mí me gusta. Viajar de una ciudad a la otra, conocer campos de entrenamiento, conocer estadios, conocer gente. Nosotros fuimos a jugar con Orlando no, con Charlotte en Leagues Cup, y al otro día Charlotte nos prestó el predio para entrenar y yo me puse a hablar con el director deportivo como una hora, y vas conociendo otras culturas, vas conociendo gente. Incluso a la hora de disputar en un mundial de clubes, te toca contra un equipo egipcio, y vos por ahí nunca jugaste contra un equipo egipcio, ni vas a jugar, y te toca esa experiencia y te va llevando a los límites porque te mueve a cosas diferentes. Y por ahí esto que me puede pasar a mí, o le puede pasar a Guardiola quizás, que dice, bueno, pero nosotros estamos acostumbrados a jugar en 30 metros y acá me están proponiendo otra cosa, y a veces no es que lo hacen peor, lo hacen diferente. Y esa diferencia de lo que vos estás acostumbrado te saca y te desafía. Después, en cuanto a calendario y en cuanto a ver, Estados Unidos es un país muy grande, entonces las distancias son largas. Creo que en ese sentido lo hicieron mejor que en Leagues Cup. Nosotros en League Cup, no sé los miles de kilómetros que hicimos, pero fuimos el equipo que más kilómetros hizo. Hicimos Washington, Filadelfia, Charlotte, Orlando, estuvimos por todos lados. Creo que acá nos tocó bien porque hicimos base en Nueva York. De Nueva York nos movimos a Atlanta a jugar, eso fue todo lo que viajamos. En ese sentido creo que estuvo bien. Creo que los campos de juego, como ya se sabe, ¿no?, podían estar un poco mejor preparados para la competencia. En Nueva York nosotros estrenamos el pasto que se había sido terminado de poner el día anterior. Entonces, en ese sentido creo que se podía haber hecho un poco más. Y después, en cuanto al momento del calendario, es complicado. Para el futbolista, Europa es complicado. Y te lo digo como argentino, no como a un europeo que está poniendo una excusa. Es complicado porque ellos quieren su único momento de vacaciones. Entonces, y tienen un calendario en los equipos grandes ultra apretados, compiten internacional, competís en la Copa, en la Liga de tu país, en la Copa de tu país. Tenés un bagalle de 60, 70 partidos al año, y en el momento de tus vacaciones, que es el único mes que tenés para irte de vacaciones, tenés que jugar un mundial de clubes. Y yo creo que no se lo tomó tan serio en ese momento el club europeo en cuanto a cómo se toma en serio la Champions por ahí. Pero creo que en líneas generales fue un suceso, ¿no? Sí, sí. Y que va a tener cierta connotación a futuro. Me parece que como experiencia, como choque de culturas, como oportunidad para ciertos equipos enfrentarse a los mejores, a mí me gusta el Mundial de Clubes. Sí, además vas a tener una temporada donde, si bien se vuelve a hacer en 2029, el Mundial de Clubes, digo, en este caso tenés una temporada que empezó para muchos, o sea, una temporada que en realidad no terminó la anterior, empezó la nueva con el Mundial de Clubes, y que termina con una Copa del Mundo. O sea, hay futbolistas que los que compitan en todo van a tener más de 80 partidos. Y agrego a eso, en el próximo Mundial de Clubes hay Copa Africana de Naciones en enero, por lo cual el otro día haciendo el ejercicio, hay jugadores que pueden estar año y medio, 2 años, calendario sin frenar. Sí, pero a ver, por ejemplo, nosotros haciendo memoria, no lo tengo exacto, pero la discusión, ellos tenían programado tener 15 días y reencontrarnos el primero en julio, fue el Mundial, ¿no? Terminó mitad de julio. Bueno, y el primer partido creo que fue el 15 Arrancaron en junio. Entonces, fase de grupos. Ahí está, encontrarnos el 1 de junio. O el 3 de junio, no me acuerdo cómo era, pero era entrenar una semana e ir a jugar con Palmeiras. Y ellos tenían 15 días de vacaciones. Nosotros preferíamos tener una semana y que después tengan 21 y repartir 21 y 7, no 15 y 15. Eso por un lado. Después,
dimos esa semana. ¿Por qué? Porque a su vez, por más que diéramos 15, había 6 jugadores o 7 o 9 afectados a la fecha FIFA. Hay una fecha FIFA además. Entonces, antes, claro. fueron jugadores a Portugal, fueron jugadores a Turquía, a España. De hecho, el único chico que no pudo ir fue Dani Namazo, que Camerún lo convoca tarde, porque Camerún no sabía si iba a aprovechar esa fecha FIFA para jugar. Entonces, cuando llega la precitación, la manda fuera de término. No estabas entonces, obligado a hacerlo. No estábamos obligados a hacerlo y decidimos que Dani Namazo, como Samu y Gul iban a estar afectados a Turquía y a España, era una buena oportunidad para él para trabajar como delantero centro con nosotros. Entonces, no solo algunos tuvieron un poco de vacaciones, sino que otros se fueron a jugar con la selección. Y cuando nosotros nos reencontramos, Diego Costa, que era nuestro capitán, no pudo jugar el Mundial de Clubes. Porque esa acumulación de partidos con su selección llegó y en un entrenamiento, caminando o haciendo una acción sin balón, se resintió muscularmente y lo perdimos para todo el Mundial de Clubes. Claro, para mí es uno de los mejores arqueros, a mí me encanta. Y ahí, claro, él arranca. Y él venía de ser campeón con su selección, figura. Claro, en la Nations. Y si bien Claudio, que era el segundo, nosotros confiábamos a muerte en Claudio porque la verdad, uno de los capitanes del equipo y un chico excepcional que merece jugar. Pero Diego Costa era su capitán de la selección portuguesa y nuestro capitán, entonces su presencia es importante. Entonces te pasan esas cosas que al final a la hora de competir no se evalúan, pero nosotros llegamos Totalmente. a competir con un plantel sin vacaciones, con pocas vacaciones y con jugadores que ni siquiera lo pudimos entrenar para decir en esa mini pretemporada, darle ideas del modelo de juego, porque Rodrigo Mora estaba en la selección, Diego Costa en la selección, bueno, etcétera. Samu estaba en la selección. Pero eso está bueno porque seguramente, no digo el gran público, yo estoy seguro, ustedes saben que yo soy muy crítico del periodismo deportivo, siendo periodista deportivo, seguramente la mayoría no tomó noción de que a Porto le faltaba, insisto, para mí uno de los mejores arqueros de Europa. ¿Sí? Entonces digo, de hecho yo me sorprendo cuando él no ataja el primer partido y ahí empiezo a buscar, digo, qué raro, qué pasó, estará, obviamente uno No, es que piensa, se lesiona de una forma insólita, queriendo separarse para recibir un pase y cuando cruza la pierna siente una molestia y no llegaba. Él por ahí llegaba a octavos, cuartos. Lo que pasa es que, fíjate, todos los temas que convergieron en estos minutos de charla, lo que vos decís, Jorge, recordemos que también hubo un vaivén en cuanto a la opinión pública o general sobre, ven, los sudamericanos le pueden competir al europeo, las primeras 3, 4 días de competición, después eso desapareció y quien lo había firmado, vaya uno a saber cómo lo seguía argumentando. Hay muy poco también para sustentar los porqués de un rendimiento colectivo, un rendimiento individual. También Manu hablaba sobre los calendarios. El otro día hubo una declaración de Mbappé y muchos se agarraban y Messi cuando hizo 90 y pico de goles jugó 60 y pico de partidos. El problema es que ahora todas las temporadas son de un piso de 60 de partidos porque no solo que hay más calendario a nivel club, hay más calendario a nivel selección también. Yo lo voy a utilizar como disparador también, Martín, para preguntarte, ¿cuánta impotencia te genera que en la Argentina, que es tu país, mucha más gente probablemente sepa a Martín Anselmi le gustan los datos, que Martín Anselmi hizo la mejor campaña histórica en una temporada regular del fútbol mexicano? Porque yo estoy convencido que sabe más de lo primero que de lo segundo. No sé si la palabra es impotencia, porque, a ver, nosotros, o por lo menos en mi caso como entrenador, tengo que entender y tengo que aceptar, ¿sí?, de que el ruido no forma parte de mi día a día. Porque todos en algún momento de nuestra carrera dejamos entrar el ruido. Cuando el ruido entra en el éxito, por ejemplo, decís, qué lindo que es el ruido. Cuando el éxito no aparece, el ruido es veneno, es realmente dañino. Entonces, lo mejor es no dejar entrar el ruido. Y después cuando el poco ruido que entra, porque no podés meterte en un búnker 100 metros bajo tierra, evidentemente hay cosas que te llegan. También interpretar como de quién viene o por qué se genera y cómo que se está buscando con eso. Entonces, yo te soy sincero, en cuanto a lo que es críticas, no sé.
qué fue lo que se dijo o qué es lo que pasó, porque, como te digo, no voy al detalle del ruido. Sí, quizás me dolió que me han hecho saber que cierto sector del periodismo argentino criticó por ahí nuestra actuación de Porto en el Mundial de Clubes. En ese sentido, creo, al final sos un entrenador argentino que está representando al país en un equipo grande. No somos muchos los argentinos que tenemos la posibilidad de trabajar en Europa, o ni somos muchos los argentinos que nos sentamos en un auto de Fórmula 1. Entonces, es como que a veces estamos esperando a que choque o estamos esperando a que pierda para traerlo de los pelos de vuelta y decir vení. Entonces, cuando buscamos esa cizaña desde la crítica alejada del poder, porque al final yo entiendo que el entrenador de River, de Boca, Independiente, de Racing, está en el medio y tiene que recibir la crítica porque es parte de. Pero un entrenador del Porto, ¿qué le cambia por ahí criticarlo a un periodista argentino? O hubo un colega hablar mal de otro colega. A mí eso, la verdad que nosotros... a mí cuando me dice no, pero porque mirá el equipo que formó pará, no tenés ni idea, porque no manejás un montón de información que ese entrenador maneja, que seguramente eso que vos estás diciendo ya lo pensó, pero está tomando decisiones con mucha información que vos no manejás. Entonces jamás yo podría opinar por qué toma decisiones un colega, porque no tengo la información, porque yo sé lo que es tomar decisiones y sé la información que maneja. Y decir, ¿por qué no puso a tal o por qué pone a tal? ¿Y qué sabes lo que está pasando? Entonces, me parece que desde ahí, desde el respeto ese de decir, bueno, o entender un poco los por qué. Porque evidentemente Porto en el Mundial de Clubes no reflejó nuestro modelo o a lo que nosotros jugamos. Pero sí tenés el antecedente de Independiente del Valle y de Cruz Azul, que sí reflejó a la perfección a lo que nosotros jugamos. Entonces, tomate el trabajo de ir a ver a qué jugamos nosotros, que no lo pudimos llevar a cabo en el Mundial de Clubes en Porto, es verdad, para poder opinar a qué juegan los equipos, en este caso de Martín Anselmi. Desde ese lado sí, porque al final a mí no me molesta que me critiquen. Realmente no me molesta que me critiquen, porque a veces te llega algún comentario y digo, tienes razón. Lo leo y digo, la verdad, tienes razón. Pero muchas veces sí me molesta cuando la crítica, y no sé si es una crítica, la opinión, viene generada desde hoy me levanté y tengo ganas de decir eso, y no desde un fundamento o desde un análisis. Por eso hago tanto énfasis, y desde ahí viene el tema de los datos, que creo que la gente, por cómo se vendió, no se entendió. Es decir, lo de los datos fue una forma de hacerle entender al periodista que no preguntes, no hagas preguntas vacías o superficiales sin contenido, porque al final, si hubieses hecho todo un análisis, te estarías dando cuenta que sí el equipo estaba mejorando. Entonces creo que como me gusta entender los porqués de las cosas, ¿sí? Para todo, ¿sí? Me salta un cartelito en el auto y digo, ¿por qué tiene este cartelito? Y si la respuesta que me dan no me cierra, no me cierra. Me gusta entender los porqués de las cosas porque me siento que cuando entiendo los porqués voy entendiendo de qué se trata. Entonces también me gusta entender los por qué ganamos o por qué no estamos ganando o por qué perdemos. Y da igual el resultado. Desde ese aspecto me gusta alejarme del resultado porque es mi trabajo entender, porque no me puedo engañar. Podemos ganar 5 partidos seguidos y decir, bueno, estamos para campeón, y probablemente puerta para adentro sabemos que no, que tuvimos suerte, que el arquero fue un fenómeno, que tenemos un jugador iluminado que nos ganó los partidos. Entonces hay que entender los por qué para ser sustentable en el tiempo, para que tu equipo vaya hacia donde vos querés en el tiempo, no en una ráfaga de 3 partidos, de 5 partidos. Entonces, desde ese aspecto, no me da impotencia. La verdad que impotencia no, porque si hay algo que me gusta de la Argentina, es pasar desapercibido. Me gusta caminar por el barrio, como dije en la primera pregunta. Entonces, no me da impotencia eso. Sí me genera cierta, no sé si tristeza o decepción como argentino, decir, ¿por qué estamos esperando que el que está afuera le vaya mal? Y sabemos que tenemos probablemente al mejor deportista de la historia, que también lo estábamos esperando, hasta que le fue bien. ¿Me explico? Entonces... sí, yo creo que ahí tocaste para mí el tema. Yo en ese sentido soy como medio
outsider, me gusta confrontar con parte del periodismo, porque yo creo que como hay una grieta, viste que la Argentina es muy de grieta, y se puede plantear acá en el periodismo una grieta del estilo futbolístico, yo para mí algo ya añejo, o ahora está muy de moda esto del dato. El otro día escuchaba una entrevista a Pablo Longoria que estaba muy buena porque él decía, obviamente habla mucho de los datos, pero él decía, a mí me gusta el balance del dato con la espontaneidad y da una muy buena explicación que sería muy extensa ahora. Pero yo creo que también pasa por una cuestión de, y yo sé que algunos se pueden enojar, porque algunos de esos, yo sé que me gusta que escuchen el podcast, creo que también hay una cuestión de transición entre una generación anterior de periodistas que se da cuenta que los nuevos periodistas exigen más porque buscan más, porque quieren saber más. Entonces, cuando fue en su momento que se viralizó acá y se discutió horas y horas tu famosa conferencia de prensa, yo estoy seguro que, o sea, he ido a buscar algunos de los que escuché, porque algunos son compañeros míos, y yo decía, pero a ver, loco, yo estoy seguro que no Leo, los he encarado en el pasillo del canal. O sea, fue tema de conversación y de charlas entre colegas. O sea, ¿sabés en el contexto que lo dijo? Bueno, y entonces ahí te das cuenta esto que decís vos, que era una crítica más. Yo creo que no era una crítica a Martín Anselmi, era una crítica a los que por ahí nos gusta buscar datos, estadísticas. Así que es esa cuestión de el temor a lo nuevo, porque yo no sé si me puedo subir a esa hora. Ahí está, pereza intelectual. Claro, es más absolutamente. fácil denostar que tomarse el tiempo de me voy a sentar, le voy a dedicar unas horas a aprender, a estudiar, a leer, Es que voy yo a creo que llamar es eso. gente que se dedica al tema, voy a ver toda la conferencia de prensa completa para ver en qué contexto lo dijo, y ni siquiera te hablo de voy a ver los partidos, a ver cómo juega. No, Porque acá encima, eso es el elemento- demasiado. Pero vos fíjate que también Estás pidiendo lo mucho. llamativo es que ni siquiera se cuestiona. O sea, no pretendamos que se sepa, o la mayoría de la gente que sepa cómo juegan los equipos de Martín. El tema es que capaz ni saben que ya algunos se olvidó que salió campeón de 3, 4 títulos en Ecuador. Y algunos se olvidó que rompió el récord de puntos. Y al revés, le estoy dando carne a eso, porque ni siquiera te digo, tomate el tiempo de ver 90 minutos. Andá en Wikipedia a ver lo que el pibe hizo. Siempre criticamos analizar solo resultados y justo tenemos un personaje que lo validan los resultados. Lo que pasa es que creo que se intentó vender desde el lenguaje de hablarle difícil al futbolista y que esto, en mi época, salíamos y corríamos y esto y aquello. No tiene ni idea de cómo yo me relaciono con un futbolista, me relaciono con mis amigos o me relaciono en el día a día. De hecho, el tema de los datos, en lo personal, es un tema en el cual no me termino de amigar del todo. Sí, hoy hay que entender que se renuevan contratos por los datos, ¿sí? Hay empresas que le dicen al futbolista cuánto vale su contrato y van y se lo dicen a los dueños de los clubes, valgo esto porque mis métricas dan esto. Hay equipos que se basan todos los fichajes en datos, y en Premier League hay 2 que solamente fichan a través del dato, o por lo menos es el filtro más grande, el dato. Y yo creo que el dato a mí me gusta para defender mi proceso. Si te tengo que ser honesto, ¿para qué lo quiero? Para defenderme. ¿Para qué lo usé en la conferencia? Para defenderme. Porque me hace muy mal llegar el lunes a la oficina. Perdimos y a ver, ¿qué pasó? Dame el partido, lo voy a mirar. Dame cuánta expectativa de gol tuvimos. Pero mira, si merecimos hacer 3 goles y perdimos. Entonces, si mañana te llama un dirigente, después de 5 partidos sin ganar, y que el resultado manda, eso lo sabes, pero por lo menos tener las herramientas para decir, pará, nosotros no tenemos un diagnóstico de un equipo perdedor, tenemos un diagnóstico de un equipo que está haciendo bien las cosas y que por estos motivos, ya sea por una distracción, por un error individual, porque no tuvimos suerte, por lo que sea, no estamos consiguiendo los resultados que esperamos, pero estamos en camino a conseguirlos. Entonces yo creo que a mí los datos en ese sentido me gusta utilizarlos para defenderme, o para defender el proceso. Así todo, también me gustan para lo contrario. Porque si el proceso va bien, pero los datos dicen, o las imágenes dicen, porque
El otro día alguien me dijo algo que no me acuerdo quién fue, que me pareció muy interesante. Es como que es datos versus imagen, ¿no? La imagen es el dato. Exacto. Absolutamente. La imagen es el dato. La imagen, vos vas al diccionario, bueno, en realidad no sé, no estoy tan seguro. Ojo, ojo. Pero la imagen es un dato, Es que la imagen es el dato en sí mismo. técnicamente. Entonces, si yo miro mi partido, yo como entrenador estoy obligado a ver todos los partidos que jugamos. Porque de ahí aprendo. Y de ahí vos ves, ponés pausa, vas para adelante, vas para atrás, analizás, le sacás el ruido de la gente, ponés mute el partido. Martín, en definitiva no deja de ser información, lo dijimos en el capítulo con Burrizo también, y el famoso ejemplo de Mike Budenholzer en los Milwaukee Bucks, de la capacidad cognitiva de cada uno de sus jugadores y que ellos con su cuerpo técnico identificaban cuántos casilleros de información le podían dar por semana de entrenamiento. Una imagen, un dato que como puede ser goles esperados, o una indicación muy sencilla como, che, tirá de mitad de cancha, que es el ejemplo que hacemos siempre, pues no te va a afectar tu porcentaje de tiro, no deja de ser información, ya sea de imagen, que a partir de eso tenés que trasladarlo a palabras para comunicárselo al futbolista, o que estás viendo que no está llegando a sus goles esperados y tiene 3 goles menos de lo que debería. No deja de ser información que vos le tenés que transmitir al futbolista. Para mí lo importante en ese sentido es, che, qué tan receptivo es el jugador y cuánto yo le puedo transmitir de información para que él la retenga y la incorpore. Pero lo estamos llevando otra vez al futbolista. Y yo no se lo llevo al futbolista. Bueno, también es muy interesante eso. Sí. Lo estamos llevando al deportista. Y yo no se lo llevo al deportista. Exacto. Es decir, a mí me gusta recuperar rápido la pelota. Punto. Es algo que a mí me gusta. Sí. Me gusta que mis equipos sean intensos y agresivos a la hora de perder la pelota. Que corran hacia adelante y la traten de recuperar lo más rápido posible. Si hay un dato que me devuelve cómo lo estamos haciendo y lo estamos haciendo mal, yo no voy al futbolista con el dato. Voy a entrenar eso. Perfecto. No, eso me dice que tengo que entrenar. Entonces, al final, estamos relacionando el dato con la relación al futbolista. Y eso es absurdo. Sí, no. Porque el futbolista mío nuestro no se entera de los datos. No, y aparte como herramienta, acá no te O se entera cuando realmente Ahí lo está. usás como fuego o combustible a motivar. No te quería desmentir, pero vos en una charla privada me dijiste, si yo encuentro un dato que sé que le va a tocar una fibra a los jugadores para buscar hacer tal cosa frente a tal rival, y capaz ese dato lo invento, lo voy a usar. Que a mí me pareció una genialidad, que yo hace 17 años que me dedico a curar datos, con lo cual prácticamente estoy destruyendo mi carrera en unos segundos, porque soy un purista, porque creo en el procesamiento del dato correcto, etcétera. Pero al final del día es una herramienta. Y si incluso eso que vos me dijiste me pareció una genialidad, porque si tengo que inventar un dato porque creo que con esto lo voy a motivar a hacer algo que por algún motivo están dudando, no se lo están creyendo, lo voy a hacer. Mira, te voy a responder 2 cosas. Una, las sensaciones, ¿no? Porque también hablamos de parte en este caso, del periodismo, del ambiente. Pero puertas adentro, por ejemplo, hubo un partido que el presidente me llamó para decirme que los datos de duelos aéreos, cada vez que sacaba el rival, eran negativos. ¿Y cómo puede ser que en la primera pelota que disputábamos, cada vez que el arquero pegaba largo, la perdíamos? Entonces, ahí es donde el dato le agarra rabia, ¿no? Porque vos decís, a ver, déjame verla. Vamos a ver cada disputa. Y por ahí el dato te está contando una que saltaron los dos, pero tu defensor la dejó pasar porque era conveniente y no se la cuentan como ganadora, se la cuentan como perdida. Entonces, le tuve que contestar, mirá, ¿por qué no venís a la oficina que te muestro las imágenes de los últimos 10 partidos y todas las veces que disputamos y qué pasa? ¿Qué pasa después? Porque nosotros elegimos por ahí a quién disputar, cómo va a disputar, quién va a ganar la segunda pelota, dónde queremos que caiga, dónde queremos que golpee, un montón de cosas. Entonces, o por ahí quiero que golpee hacia el lateral, porque el lateral puede ganarme la primera, pero no que golpee hacia el delantero que me va a prolongar. Entonces, por eso te digo, ahí es donde se complejiza el tema del dato en sí mismo. Sí. Pero eso de no transmitirlo al futbolista es interesante, porque acá hemos dedicado un capítulo, y es el más escuchado del programa, que es el de Brentford y Brighton, que imagino son los 2 clubes a los que hacía referencia. Que sean data driven no significa que los jugadores todos tienen una maestría en ciencia de datos, porque como decías vos, Martín, al jugador ese dato no le llega. Si el Brighton toma la decisión de comprar a Ibrahim Osman por 16 millones de libras, no significa que el jugador es receptivo
a incorporar datos. Obviamente, dentro del proceso, al ser data driven, todas las áreas del club están interpeladas por los datos, pero en la toma de decisiones de por qué se compra ese jugador, lo sepa o no lo sepa el jugador, tuvo implicancia el análisis de datos, pero no significa que al jugador esa información le va a llegar. Sí, y mira, nosotros llegamos a Cruz Azul en un primer semestre donde el equipo había terminado el semestre anterior con otro entrenador, último, anteúltimo, en los últimos 3 puestos de la tabla, y nosotros llegamos a ese Cruz Azul tocando 2 o 3 jugadores, sin más, el resto eran los mismos, sin la expectativa de ser campeones ese semestre, sino de construir un Cruz Azul de ahí a 2 o 3 semestres que pueda conseguir ser campeón, que es lo que está pasando ahora. Y nosotros en el primer campeonato logramos llegar a la final, y no estaba dentro de los planes conseguir darle la identidad que nosotros queríamos, ni que el desempeño, la performance del equipo sea tal para creernos finalistas y poder salir campeones. Realmente es algo que se fue dando y jugamos una final a la altura de poder haber salido campeones. Se termina destrabando en un penal raro. Entonces, claro, la vara queda muy alta para el segundo semestre. Siguiente, claro. Cuando vos esperabas que el segundo semestre, entonces, nosotros en México los primeros 6 puestos van directo al playoff. 7, 8, 9 y 10 se enfrentan entre sí en un play-in para determinar cuáles son los siguientes 2 que van a conformar el grupo de 8. Y el que termina primero o segundo tiene una gran ventaja porque define siempre el local y tiene ventaja deportiva en cuartos y en semis y la pierde solo en la final. Es decir, que el primero y el segundo hasta la final tienen ventaja deportiva. Ventaja deportiva es empate en la serie, pasa el mejor ubicado. Nosotros el primer semestre terminamos segundos en la tabla, por lo cual nos dio tener ventaja deportiva hasta la final, que llegamos a la final. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo mejoramos esto? Entonces, en el primer día de la pretemporada, o el tercero, cuando pasan los exámenes médicos, etcétera, todos esos chequeos de rutina, cuando ya está el plantel conformado en su totalidad, le mostramos, bueno, esto es lo que nosotros logramos hacer el semestre pasado. Ganamos 10 partidos, empatamos 3 y perdimos 4. Creo que esa era la estadística pura, la estadística fácil, ¿no? Nos hicieron tantos goles y logramos hacer tantos goles. Ok, nuestro objetivo para este semestre en la fase regular es ganar. Si ganamos 10, tenemos que ganar 11. Si perdimos 4, tenemos que perder 3. Si hicimos 10 goles, tenemos que hacer 11. Y si nos hicieron 8, tenemos que hacer 7. Porque al final nuestro desafío de este semestre, con relación al semestre pasado, es ser mejores. Y la única forma de ser mejores es trabajando en qué tengo que mejorar y que eso se vea reflejado a nivel resultado. Y a nivel resultado te lo da el proceso en cuanto a los datos. Entonces, claro, empezó que ganamos el primer partido, ganamos el segundo, ganamos el tercero, ganamos el cuarto, con valla invicta. Y ya con muchos goles a favor. Entonces, a partir de ahí se me ocurre decir, a ver, tráeme los datos de cómo estábamos el semestre pasado con relación a en estas primeras 4 fechas, que es una muestra ya de 4 partidos, te da una muestra. Y veíamos que empezábamos a ser superiores en los datos que a nosotros nos interesa. En las recuperaciones tras pérdida, en los ataques de profundidad, en la cantidad de remates recibidos, no me gusta que me rematen, en la cantidad de expectativa de gol en contra, a favor. Bueno, todos los datos fáciles que a mí me interesan. Que me dan, que los quiero ganar. O sea, los quiero ganar. Aparece el ataque, quiero ser primero en cada uno de estos datos. Porque sí que si estamos bien en cada uno de estos datos, el equipo va a competir como nosotros queremos. Entonces, para la quinta fecha, antes de jugar, mostramos, esto éramos, esto somos ahora. Somos capaces de sostenerlo. Somos capaces de seguir mejorándolo. Entonces, cada 3 partidos el jugador quería, ¿y los datos dónde están? Para ver si estamos siendo mejores. Porque ellos ya querían a ver si estaban. Entonces, cada 3 partidos. Y había veces que no mejoramos. De hecho, perdíamos o empeoramos. Ese dato se lo escondía. Perfecto. No se lo mostraba. O le dibujaba a otro. O le decía, acá perdimos, pero miren, venimos a jugar con uno menos el partido pasado. Porque nos echaron a uno y te cambia, estaba viciado. O le inventábamos algo. Entonces el jugador decía, estoy siendo mejor. Y me están dando los resultados a nivel de ganar. Entonces, esa temporada logramos hacer el récord de puntos. No solo no ganamos los 10, creo que no me acuerdo cuántos ganamos, pero 13, 14, perdimos uno solo y empatamos 1 o 2. Hicimos la temporada récord de puntos de 42 puntos. De la historia del fútbol mexicano. Claro, después tenés que jugar los playoffs, donde la vida y el fútbol es otra cosa, ya se juega otra cosa.
Pero para poder... ¿Y qué sigue después de eso? O sea, ¿cómo es que el siguiente semestre con qué lo... Al final estás usando... Es como, ¿a qué no sos capaz de hacer esto? ¿A qué no sos capaz de hacer esto? Y eso va llevando a cualquier ser humano a decir, ¿a que yo puedo? ¿A que yo puedo? Claro, porque fíjate que los propios jugadores después te iban reclamando eso. Sí. Pero Bueno, así como te cuento eso, te cuento que hubo... No, deja esto, no. Bueno, yo que- te agrego un dato para entender qué significa para vos. Un dato crudo, frívolo, pero en 2024 Kevin Mier, el arquero de Cruz Azul, fue el arquero con más duelos terrestres, gambetas realizadas a nivel mundial. ¿Qué significa en cómo vos jugás? Olvídate del dato en sí. ¿Qué significa que un arquero? Porque a la vez fuiste el equipo con menos goles recibidos. Uno podría decir está constantemente arriesgando. Expuesto, claro. Exacto. Y sin embargo, fuiste el equipo con más goles recibidos con el arquero más osado del planeta. ¿Qué significa y qué necesitas vos de un arquero para poder desarrollar tu modelo de juego? Sí, y con Independiente del Valle, ¿cómo se llama esta organización que tiene muchas FHS, creo que es? Sí, la Federación Internacional de Estadística del Fútbol. Que todos saca un ranking. Sí. Bueno, nos colocó el 6º mejor equipo del mundo en ese proceso. Y eso vas y lo mostrás como club, ¿no? Obvio. Y si vos tenés al arquero, que yo desconocía ese dato, pero si lo tenés, y yo que imagino que el representante del futbolista lo muestra. Y si lo quiere en Manchester City, que juega con el arquero, es una herramienta más para decirle, bueno, mirá, este arquero tiene los requisitos que vos Pero que yo vos creo querés. que en este caso también ese dato explica cómo vos te gusta jugar. Pero sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, porque obviamos la parte de que hay que contextualizarlo. Nuestros centrales sprintaban, eran los centrales que más sprintaban en toda la liga. Y lógico, si nosotros jugamos en campo rival y una pérdida tiene que sprintar 50 metros para atrás, o cuando le llega la pelota al arquero, tiene que sprintar para separarse, para jugar y darle continuidad al juego. Yo no puedo un central que no la quiera o que se quede parado esperando que el arquero le resuelva, porque para que Kevin Mier pueda hacer eso, el central le está dando una solución, el mediocentro otra y el interior otra. Entonces, al final todos se tienen que estar moviendo constantemente. Entonces hay mucho dato que está relacionado con tu modelo de juego, sin lugar a dudas. Y los físicos, sobre todo, están relacionados al modelo de juego. Si vos sos un equipo que corre para adelante, no es lo mismo que un equipo que corre para atrás, no es lo mismo un equipo que espera, no es lo mismo un equipo que presiona, no es lo mismo que un equipo que repite esfuerzos constantemente porque querés la pelota rápido, que estar en bloque o en zona estando expectante. Te dan otras métricas. Entonces... esto es muy fácil. Hoy, si alguien quiere analizar, hoy no puedes mentir en ese sentido. Por ahí antiguamente vos te juntabas con un dirigente y le explicabas, no, porque yo voy a hacer esto. Hoy no podés mentir. Hoy agarran y buscan las métricas de tus procesos y dicen, no, si vos me decís que es un equipo que presiona alto y tus recuperaciones son todas en campo propio, no me mientas, no presionás alto. En Libro Fútbol vos hablaste mucho de que una de tus premisas es ser valiente como entrenador. Y yo calculo que ese dato de Kevin Mier no se da, no calculo, estoy seguro que no se da porque vos le pedís que gambetee, sino que vos le pedís que tome riesgos. Entonces, probablemente esa gambeta hayan sido, lo vinieron a presionar y él mintió un pase y salió para el otro lado y ganó el duelo terrestre y gambeteó. Sí, yo ahí le quito la palabra riesgo, porque para mí no es un riesgo y ahí no me la estoy dando de valiente. Simplemente entiendo que en un fútbol cada vez más parejo, en un fútbol donde, por ejemplo, la tendencia hoy es ir hombre a hombre en casi todo el campo y donde los duelos y emparejamientos, el único jugador que vos tenés de más en el campo de juego es el arquero. Salvo que el arquero presione un central, el central un mediocentro del rival. El único hombre libre que vos tenés para poder construir y tener, controlar el partido a través de la pelota es el arquero. Entonces nosotros con el arquero trabajamos dónde tiene que recibir, que a la vista parece un riesgo, pero en la realidad el arquero recibe en una zona más confortable, con menos presión y más tiempo para decidir. Entonces, si nosotros por momentos vemos que no sé, un central desciende y el arquero se cambia de pasillo a 30 metros en la misma altura que el central, pero alejado del arco, es porque está
cortando la presión del rival y no alimentándola, porque si se queda exactamente por detrás del central y el delantero está presionando al central y cuando se gira el central se la da al arquero, sigue el recorrido y te salta y le quita tiempo al arquero. Ahora, si el arquero en lugar de estar en la misma línea se viene a parar acá, ya tiene que hacer una parábola para presionar, entonces al recibir en otro pasillo tiene tiempo. Y después es dar un pase. Fin. ¿Me explico? Ahora, sí entiendo que hay partidos que nosotros estamos hombre a hombre y que el rival no te da tiempo y ese día voy a jugar el espacio. Y te pasé justo una charla ayer, el partido con Melgar por semifinales de Sudamericana. Melgar estaba haciendo hombre a hombre en toda la cancha y yo en el entretiempo le pedí a mis jugadores que no tendremos de juntar más pases. Porque no tenemos tiempo para juntar pases, porque el rival nos las está quitando fácil y estamos agrandando al rival. Entonces son 2 pases, venir bien bajo y ir a la carrera en profundidad y buscar el espacio. Y así hacemos el gol. Entonces, a mí me gusta hacer goles. Y me gusta aprovecharme de las ventajas que el rival me puede otorgar. Y a veces esas ventajas están pasando por el arquero y a veces están no pasando por el arquero, pero me gusta que tenga sentido el ataque. Eso es la palabra, que tenga sentido el ataque, no que ataquemos por atacar. ¿Me explico? Entonces, eso es cuando hablamos de interpretar el juego. ¿Qué me está pidiendo el juego? El juego me está pidiendo que dé un pase, doy un pase. El juego me está pidiendo que gambetee 1 contra 1, gambetea. El juego te está pidiendo que la tires larga porque hay un espacio y tu delantero le está corriendo a la espalda del rival, tirásela. Pero competir para mí es interpretar el juego. Y volviendo un poco a la parte estructural, hablamos de Brentford, Brighton y los distintos modelos. ¿Cómo es trabajar en un club como Independiente del Valle y vos que estuviste adentro y fuiste exitoso? ¿Qué lo diferencia del resto de los proyectos capaz en la región? Yo trabajé en 2 procesos en Independiente del Valle. En Independiente del Valle y en Independiente del Valle y ahora Independiente del Valle. Entonces, yo siempre digo que los lugares los hace la gente. Uno le puede gustar veranear en tal playita en la costa atlántica porque se encuentra con sus amigos todos los veranos y es feliz. No hace falta tener el mar Caribe ahí en la esquina. Al final los lugares los hace la gente. Yo creo que a Independiente del Valle, por empezar, lo hace su gente. La gente que lleva adelante las riendas del club. Desde Michel Deller, desde Santiago Morales, son gente de Franklin Tello, son gente humana, son gente con capacidad, son gente con visión, son gente que tiene claro lo que quiere, qué sé yo. Se vendió a Moisés Caicedo, el club recibió un porcentaje de la venta más grande de la historia, ahora no sé si la superaron, pero en ese momento de la Premier, la compra más grande de la historia de la Premier, el porcentaje de Independiente fue grande y creo que con ese dinero en Santo Domingo, que es donde es Moisés Caicedo, se abrió un centro de entrenamiento para reclutar chicos. Ellos no ven a Independiente del Valle como un negocio para su bolsillo. Ellos ven a Independiente del Valle como una plataforma para darle oportunidad al talento ecuatoriano de desarrollarlo y de que pueda triunfar. Y a partir de ahí hacen lo imposible para que ese talento que está en la calle sin posibilidades, darle una educación, darle un centro de entrenamiento y si tiene las condiciones que llegue a ser un futbolista de élite. Y eso que se nutra a su vez en la selección del Ecuador. Pero con la plata que ingresa buscan generar más de eso, comprar un club, mejorarla. Nosotros mejoramos el centro de entrenamiento 2 veces. Con Miguel Ángel lo hicimos en el 2020, del 19 para el 20, y después lo hicimos nosotros del 22 para el 23. Pero cuando lo hicimos del 22 para el 23 fue una obra imponente, porque, a ver, donde estaba el gimnasio se transformó en un cine. Donde estaba el cine, ya no me acuerdo, donde estaba el gimnasio se transformó en un cine. Donde estaba el cine se amplió el comedor. Donde estaban los parrilleros se hizo un gimnasio de 450 metros cuadrados con vista a la cancha. Donde están las habitaciones me generó un lobby para que el jugador conecte y esté todo, la circulación del futbolista dentro del predio sea muchísimo más fluida, que entre, pase por el desayuno se cambia, la utilería el médico, el video el gimnasio, que esté todo fluido, porque al final si no el jugador se la pasa rebotando y cuando se la pasa rebotando pasa perdiendo el tiempo y se te hace lenta la mañana y la mañana tiene que ser rápida. O sea, las transiciones de un lugar al otro tiene que ser que el jugador está trabajando, no está paseando por el club. Entonces, esa fluidez te ayuda. Entonces,
siempre en cuanto a eso de predisposición, un club que hizo su estadio en su propio predio en la pandemia, que ahora le construyó un estadio al equipo femenino dentro de su propio predio, que cada vez es más grande. Creo que el otro día, mira, yo me junté con Michelle Deller acá en Argentina hace unos días y me decía, Martín, desde que vos te fuiste hoy, no sé cuántos cientos de trabajadores hay más en el club, porque no para de crecer en cuanto a todo. Yo creo que eso lo hace diferente. Después yo me siento un poquito parte de ellos, ¿me entendés? O sea, yo quizás me duele que llegue un entrenador, y no estoy hablando ni el de actual ni anterior, me duele que pase con Independiente del Valle, que llegue un entrenador que no sepa a quién está representando. O sea, hoy ir a trabajar a Independiente del Valle, que te hace distinto es saber que tenés que estar involucrado con la formativa, que tenés que ir a ver los partidos de divisiones inferiores, que tenés que saber qué chicos van a aparecer, que tenés que estar involucrado en la formación, en la educación de sus chicos, que tenés que sentirte parte de un club prestigioso. Porque, y que sos parte de algo chiquito, porque en cuanto a gente, a hinchada y a todo eso, Independiente va creciendo con el correr del tiempo, pero de algo a su vez muy grande por la cantidad de pasión y amor que hay en el club día a día y que lo hace diferente. Por eso creo que en los últimos años viene logrando lo que logró. Entonces yo me siento un poco parte de ese crecimiento y me gusta estar en contacto y me gusta ayudar y seguir trabajando en ese sentido. Pero por ahí el entrenador que le toquen, no sé, en 5 años va a decir a dónde llegué. Yo lo vi crecer, crecimos juntos, ¿sí? Y creo que nosotros, como un espacio formador y que se hablan todo este tipo de temas, somos un poco hinchas también de Independiente del Valle, a pesar de no tener ningún tipo de identificación con el club, pero de las cosas que hablamos, de los clubes que nos sentimos identificados en Europa, tener un representante así en la región también es importantísimo y creo que es fundamental para que después eso pueda contagiar a otros clubes, a otros dirigentes, a otros futbolistas, a otros técnicos, se sientan inspirados y haya más Independiente del Valle. Que Manu, aparte, la obligación moral es querer que a ese club le vaya bien. Porque aparte ese club desmistifica un montón de aspectos. No, ¿por qué me voy a poner a invertir en infraestructura para que recién los resultados se vean, vaya uno a saber cuándo? Y aparte eso va en detrimento de salir campeón y ganar partidos, que es lo que me exige mi hincha. Estamos hablando de un club que en un proceso más o menos de 20 años logró ser el número 1 exportador de futbolistas de Ecuador. Ni siquiera, porque si nos ponemos a comparar con Sudamérica, está en el top también. El número 1 proveedor de jugadores a su selección nacional y además gana campeonatos. Y campeonatos locales e internacionales. Entonces, no hay más excusa para no invertir en granos que van a dar provecho a través del tiempo. Porque eso viene más rápido de lo que uno imagina, sí, también. Si lo paradójico con todo eso es que pasa lo contrario en el Ecuador. Dentro del Ecuador es el club más criticado hoy. ¿Por qué? Porque se está ganando ese mote grande y cuando pasás de ser el club que todos queremos al club de ¿qué está haciendo este club? Ya no se está compitiendo en serio, hay que bajarlo. Entonces, hoy hay mucha crítica dentro del Ecuador con relación a Independiente del Valle y creo que eso a mí me duele porque al final Ecuador es un país hermoso. Si vos le preguntás a mis hijos o a mi mujer dónde quieren vivir en Ecuador. Mirá que vivieron en varios lados, pero les gusta vivir en Quito. Su gente es educada, es maravillosa. El talento que tienen es impresionante. La camada que les está tocando ahora hay que aprovecharla. Y creo que el sistema, el medio ecuatoriano se dedica hoy a criticar mucho al entrenador. Cuando el entrenador logra clasificar al Mundial haciendo una temporada histórica, donde se cree que el club por ahí está exigiendo o imponiendo chicos en la selección cuando es mentira. Jamás. Las críticas a BKC son probablemente de las más injustas que existan hoy en la actualidad. Sorprendente. Donde sí, bueno, hizo debutar un chico como sparring. O sea, llegó un chico de sparring y lo hizo debutar en la selección sin haber jugado en Independiente del Valle en el primer equipo.
Pero bueno, Bielsa hizo lo mismo con Mascherano. Y mira dónde estamos, lo que fue la carrera de Mascherano. Pasó con Mamana también, previo al Mundial 2014. Claro, pero por ahí de afuera se ve que te lo impone Independiente del Valle. Y yo creo que eso a Independiente del Valle le perjudica porque prefiere que no pase, para que no piensen eso. Entonces, creo que si ese país se une para construir lo que tienen por delante, sin lugar a dudas creo que el Ecuador en el mediano corto plazo puede ser una potencia a nivel selección. Ahora, Sí, Martín, quizás... perdón, no, para comparar, para terminar la parte estructural, habiendo estado en Europa, y Pablo hizo un gran resumen al principio de que fuiste escalando a niveles presupuestarios en cuanto a los clubes y los planteles que manejaste, ¿qué diferencia notás de Porto con lo que hay acá? Viste que siempre se suele decir que, bueno, en Europa es diferente, son mucho mejores los clubes, lo ves, he tenido la suerte de estar, las instalaciones son mejores, pero en Porto, ¿qué notaste de diferente? Quizás Independiente del Valle es la excepción, pero el resto de los clubes que estuviste decís, che, acá en Europa están marcando la diferencia. No tengo algo para destacar en ese aspecto, porque nosotros, miran, Independiente del Valle, CPK, los jugadores le hacían CPK, que es una muestra de sangre todos los días, a ver cuánto fatiga. Termografía le hacían, wellness le hacían, crioterapia tenían, frío-calor tenían, fisios teníamos, readaptadores teníamos, gimnasio y todas las herramientas necesarias teníamos, canchas para entrenar perfectas teníamos, concentración teníamos, nutrición teníamos, comida teníamos, cine teníamos. De hecho, cuando estuvieron la gente Independiente del Valle en Porto, los invité y recorríamos las instalaciones, a uno de ellos le llamó la atención y dijo, ¿qué hay acá? No, un podólogo. No tenemos podólogo. Y bueno, por ahí el futbolista es importante el cuidado de sus pies, entonces el podólogo va una vez sí, un día no, o un oftalmólogo. En Porto teníamos podólogo, oftalmólogo, pero eso también lo teníamos en Cruz Azul. Dentista. Es importante el dentista para los chicos, sobre todo, porque si no estás bien de la boca te puede llegar a desgarrar, por ejemplo. Entonces, en el cuidado, después soy el futbolista, yo lo veo muy globalizado todo. Es decir, entre los clubes de elite, la diferencia entre América... No, te estoy hablando de los clubes que estuve yo. Bueno, pero desconozco por ahí otro club donde ya la situación a nivel... a nivel de manejar un club ya totalmente como una empresa y que para reunirte con uno le tengas que mandar un mail o que se junte el departamento de datos y te haga una junta para que vos justifiques a nivel CEO qué está pasando. Yo eso no, por ahí pasa. Nosotros en los clubes donde yo estuve, no, de hecho... Decía, a nivel administración es diferente. La gestión del personal es diferente, lo que decís, un mail corporativo, cosas que acá capaz culturalmente bueno, no, lo hacen en los clubes diferente. que yo estuve no, pero por ejemplo, a ver, a mí Porto me sorprendió en cuanto ir al estadio, es una experiencia diferente. Hoy el hospitality que tiene un estadio como el Dragón es completamente diferente, es una experiencia. El museo que tiene el Porto, la bienvenida que nos dieron a nosotros, la presentación, todo lo que es el marketing, sí me parece... que están tan más avanzado, pero después en el uso de la tecnología aplicada al deporte creo que no. Creo que en los clubes que yo trabajé, por ejemplo en Cruz Azul, todo esto lo desarrollamos. No estaba, y sí desarrollamos. El preparador físico nuestro hizo todo un software de cómo podemos aplicar los datos y lo inculcó en el resto de las formativas o del resto de entrenadores. Nosotros cuando estuvimos en Cruz Azul, el entrenador de arqueros nuestro era el entrenador del club también para formar a todos los entrenadores de arqueros del club. El profe estaba muy metido en todo lo que iba a ser el nuevo head performance del club y también estaba inculcando y desarrollando hacia abajo. Mis asistentes también trabajaban con los entrenadores del club o en este caso en la sub-23 enseñando metodología y por qué hacíamos las cosas. Se hizo un manual. También Matías Cardaccio junto a Iván Alonso desarrollaron un manual de metodología basado mucho en lo que nosotros hacíamos. Entonces eso se desarrolló, pero la verdad que cuando lo fuimos desarrollando hoy no teníamos todo lo que necesitábamos tener. De hecho, incorporamos 2 cámaras hiperbáricas en Cruz Azul, que en Porto no las teníamos, pero por ahí en Porto había una cámara que no sé, yo nunca pasé por ahí, pero que te podías meter al frío, no sé a cuántos grados bajo cero.
Entonces, no, yo no lo veo. En lo que a mí me tocó trabajar, yo creo que Independiente del Valle está muy, muy desarrollado a nivel tecnológico y a nivel humano. En Cruz Azul se está desarrollando, pero va camino a eso, o por lo menos nosotros fuimos camino a eso. Y en Porto creo que con este cambio de dirigencia también se apunta un poco a ir a ese club. Después, las cosas que te van marcando la diferencia son en esos clubes donde competís todo el tiempo. Por ejemplo, es la logística, en qué tipo de hotel te moves, en qué tipo de vuelo, si es en charter o es un vuelo comercial. En los 3 clubes que nosotros tuvimos nos movíamos en charter, lo cual hace mucho la diferencia, porque ventaja. llegás rápido, no pasás por el check-in, por todo lo que... que El tiene que estrés pasar del aeropuerto. Sí, no, y lo haces rápido, llegás una hora antes, te subís al avión, llegás, competiste, volviste. Porque para mí hoy, como está planteado el calendario del fútbol, la recuperación del futbolista es sumamente importante y cuanto más rápido lo recuperes, mejor. Entonces, pero hoy a nivel cuidado del futbolista, todos tienen sus botas, algunos tienen sus sauna en casa o nutrición, por ejemplo. Bueno, nosotros teníamos en Porto, había una chica, una chef, que externa al club, que trabajaba en 10 casas. O sea, en 10 futbolistas. En realidad trabajaban 9 y yo la sumé a mi casa para ver cómo trabajaba. Y me parecía algo espectacular porque le daba la comida ideal no solo al futbolista, sino a mí me pasaba con mis hijos. Yo luchaba para que mis hijos no lleguen a mi casa y agarren el típico paquete de galletita y se lo bajen. Porque digo, al final nos quejamos de decir cuidado con meterlo todo en el enchufe, pero de darle de 8 kilos de azúcar no decimos nada, ¿no? Y es peor que no sé, es un daño. Entonces, tener a esa chica en casa, hacía meriendas saludables, esas cosas que veía, y yo la traje para ver cómo aplicaba con los futbolistas. Y bueno, hoy ya está pasando en todos lados, que el futbolista tiene hasta quien le cocina para no comer de más y contar calorías. Entonces, ¿por qué? Porque jugás tan seguido en tan poco tiempo que si no te cuidás no lo conseguís, no lo sostenés. Entonces, pero después no noto una gran diferencia en cuanto a eso en lo que a mí me tocó vivir. No, un disclaimer solo porque después hay gente que se enoja y nos escriben y dicen, pero yo entreno chicos de ascenso y todo lo que dicen, pero no está ni cerca de suceder. Los entreno y antes de venir a entrenar se comieron un asado y después de entrenar van y se comen otro. Leí el intercambio por Instagram. No, bueno, pero pero así varios. Y está bueno también, y de hecho hemos hecho episodios hablando con gente de pasado en ascenso, estuvo Javi Méndez Cartier contando la realidad de excursionistas también, justo conectado con Martín. Hay que ajustarlo a la realidad del club, lógicamente. Sí, estamos hablando de escala elite. Del país. También. Estamos hablando de escala elite. Seguramente también suceda que incluso en países de Europa, clubes con menores recursos no tienen todas estas posibilidades. Pero está bien conocer todas las realidades, ¿no? Estamos hablando de eso, para que nadie se... Bueno, pero porque al final, perdón, es alto rendimiento. La palabra es alto rendimiento, no es fútbol. Es alto rendimiento. Porque si lo estuviese haciendo una nadadora que se prepara 4 años para competir en un juego olímpico, no estaríamos diciendo se come el asado de la nadadora, pero como lo hace un futbolista de ascenso, al final yo creo que no tiene nada que ver. No, y ojo, por si acaso también, hay futbolistas de ascenso que son... Por eso te iba a decir, hay jugadores de elite que son más desprolijos también. Olvidate, eso está clarísimo. Exacto, no tiene nada pero que ver. Sabemos que pasa todo esto que estamos citando, no solo lo lindo que venimos no es una No, y generalidad. a su vez yo creo que, y soy muy partidario de que el futbolista en este caso no deja de ser un ser humano y que necesita descomprimir. Entonces, no todo tiene que ser tan... yo creo que nos estamos olvidando de la cabeza, que la cabeza es para mí lo más importante que tiene un ser humano, porque si estás mal de la cabeza, estás en un problema. Entonces, el descomprimir te hace muy bien. Y a nosotros nos gusta descomprimir en los procesos. A mí a veces me gusta decir al futbolista, después de tanta exigencia, de un cúmulo de tantos partidos, bueno, hoy tienen, no sé, 2-3 días libres y pórtense mal. Pero pórtense mal de verdad, porque ya después les voy a pedir que se porten muy bien durante mucho tiempo. Entonces, el futbolista eso hace, bueno, es como que lo hace hasta sin culpa, dice, bueno,
descomprime de acá. Y eso no se mide, ¿no? Como un pliegue se mide y esto no se mide. Y creo que va por ahí también. Con la acumulación de partidos, cuando vos tenés ese momento para descomprimir, descomprimí. Y antes de terminar, una consulta. En el futuro, sos muy joven todavía, ¿te imaginás trabajando como director deportivo o se va a limitar simplemente a la dirección técnica? Me gustaría, no como director deportivo, no sé. No Como sé si- jefe de fútbol de un proyecto, a eso me refiero. Sí, o muchas veces, ahora que se usa lo de tener clubes, por ahí me gustaría el día de mañana comprar o tener un club con alguien y sí, me veo, me atrapa el desarrollar diferentes áreas y acumular talento y esas cosas. Me veo ahí. Un presidente al estilo Vilas Boas. No, presidente ahí más no. complejo, porque el presidente es un poco lo que decía Pablo. Creo que no tenés tiempo para desarrollar lo que vos tenés que ir al urgente, que es ganar el domingo, y el ganar el domingo te tapa todo lo otro que hay detrás. Y es la realidad. Es la realidad hoy, es la realidad, hay que aceptar. Al hincha no le importa si tu pasto está perfecto o el hincha quiere ganar y a veces te va tapando esa agua. Al final creo que el primer equipo es una pirámide donde el primer equipo derrama todo lo demás. Sí. Eso es el que quiere empezar por las inferiores para llegar al primer equipo, si el primer equipo está bien, el de vóley seguramente esa semana va a recibir un mimo y bueno, en Porto teníamos muchas disciplinas. Porto es campeón en hockey, básquet, y todos están esperando que le vaya bien al primer equipo porque reina el buen humor, reina el presupuesto. Entonces creo que hoy el presidente tiene que responder a muchas situaciones en las que no le da tiempo para desarrollarse. De la otra forma tenés más espalda, más tiempo. Y perdón, es un clip que nada que ver con lo que fue hasta ahora el capítulo. Para el futuro, para dentro de 5 o 10 años. ¿Algo de Rodrigo Mora en Porto? Rodrigo es un talento impresionante, pero a su vez es esos chicos que los querés, viste, que lo ves y lo querés abrazar y lo querés porque él es un chico bárbaro, escucha, aprende, trabaja, tiene sangre, la verdad que fue un placer nosotros poder entrenarlo y en cierta medida que nos potencie y nosotros potenciarlo a él. Me parece que es uno de los grandes talentos que tiene el fútbol portugués en el corto plazo, porque creo que es probable que la próxima Copa del Mundo por ahí esté ahí en la lista. Seguramente. Sí, ya debutó. Bueno, Martín, a mí me quedaron un montón de preguntas tácticas. Tenía un montón de cosas para preguntar más de sistemas, dibujos. Tenía en el tintero lo de Rodrigo Mora, que lo habías mencionado al pasar. Pero bueno, la verdad que una charla espectacular. Te agradecemos mucho por haber venido. Creo que fue muy rica la charla que tuvimos. Y siempre siempre digo que es un buen indicio cuando nos quedan un montón de preguntas por hacer y uno siente que podría quedarse varias horas charlando. Pero bueno, te agradezco. Lo repetimos, hablamos del juego. Ojalá. Dale, porque yo me quedé con muchas ganas de hablar de a veces de la transgresión en lo táctico. Esa que tenés vos, Martín, que andás para todos lados. Martín te saca ahí una tablet y empieza a dibujar con un lápiz. Mirá que yo soy pro tecnología, pero... Bueno, entonces ya lo tiene comprometemos. Todos los atajos en las teclas. ¿No? Lo comprometemos al aire de hacer Apretásela a Rubén Amorim, que contra Greensby, ¿se acuerdan? Estaba con la artesanal. Hay que tener cuidado, estaba pasando música. Tiene varios kilómetros. Pero es otro tema. Martín, muchas gracias, en serio. La verdad gracias a ustedes y la verdad que se me pasó rápido. Pensé que todavía quedaba, así que eso significa que cuando la pasás rápido porque la pasás bien. Sí, bueno, a nosotros nos pasó lo mismo. Yo le iba relojeando a vos te miraba el reloj mano en el teléfono. Yo a él, mirá. Yo decía, no puede ser, claro, no puede ser que esto, lo que me va a quedar en el tintero. Jorge, pero bueno, ya está. Martín, gracias. En serio, gracias a ustedes que siempre construyen con todo tipo de comentarios, pero construyen este grandísimo espacio que es Fútbol Neto y nos vamos antes de que nos echen. Chao.